Bueno, bienvenidas a este nuevo camino. Esta clase va a ser un poquito de resumen para que entiendan y reconozcan todo lo que vamos a ver en este proceso. ¿Qué es lo que es la numerología? ¿Cómo va a cambiar su vida? ¿Qué es lo que vamos a poder realmente analizar con esta herramienta tan asertiva, tan certera? Y es una herramienta milenaria. Esta herramienta es la descubre Pitágoras, es un análisis lo que hace que después vamos a entrar bien en profundidad, es encontrar eh, el mensaje oculto que tienen los números y las letras y une como un poco los conceptos de ciencia y energía, ¿sí? Es encontrar, analizar la vibración secreta que tienen los códigos, que en este caso son los números y las letras, y cómo eso lo vamos a ir asociando a nuestra vida. Bueno, primero y principal, yo siempre lo que les cuento es que la carta natal numerológica va a ser un mapa de nuestra vida. ¿Sí? Obviamente todos tenemos el libre albedrío de vivir de acuerdo a el equilibrio o el desequilibrio de nuestras codificaciones. Pero el informe y la carta natal numerológica nos habla desde el momento en el que nacemos que venimos con codificaciones que no son modificables, o sea, lo que es el informe y lo que nos dice la carta viene desde el momento en el que nacemos. ¿Por qué? Bueno, porque la carta natal numerológica es un informe que analiza la fecha de nacimiento y el nombre completo de las personas. Esto es un dato a tener muy en cuenta porque es muy importante porque bueno, la fecha de nacimiento hoy en día es más fácil, sí, porque no pasa tanto como hace décadas atrás, de que a la gente la inscribían tiempo después de su nacimiento, o días después, o a veces inclusive meses después, o años después, y anotaban mal a las personas. Bueno, me ha pasado de alguna persona que conoce la fecha real de nacimiento y la fecha que está inscripta. Acá hay como una visión distinta de como distintas escuelas, de que hay quienes dicen que importa el concepto de cuando la persona fue inscripta, ¿sí? Porque dice que cuando vos registrás en papel, eso es lo que queda como marcado para un futuro, para vivir vos mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde mi experiencia, si tenés, por ejemplo, desde la fecha de nacimiento, una fecha que sabes que es la real que la persona nació, y otra fecha en la cual fue inscripta, que va a ser muy raro este caso, pero alguna persona todavía puede quedar, podemos hacer una especie de comparación y 12 informes, y la única forma de entender cuál es la real es hablando con el consultante, con el paciente, decirle, bueno, mira, esta es la información que nos dice tu fecha real de nacimiento y esta es la fecha que nos dice eh, tu fecha de inscripción, a modo de comentarios. Después, lo mismo es tan importante o más importante es lo que es el nombre completo de la persona. Es muy común en distintos países, por ejemplo, como es en Argentina, tienen la costumbre de que inscriben en la partida de nacimiento solo con la fecha, perdón, el nombre solo con el apellido materno. ¿Tá? No tienen la costumbre, como acá en el Uruguay, que la inscripción, por lo general, antes era automático, apellido paterno y apellido materno. Hoy en día la ley está cambiando, entonces eso también se va a estar modificando, pero acá sí es muy importante entender eh, y conocer los dos apellidos. ¿Por qué? Porque estamos creados eh, por un lado masculino y un lado femenino. Entonces, ¿qué pasa? Acá sí se van a encontrar con personas que les dicen, yo con mi padre no quiero saber nada porque mi padre desapareció, porque él nunca me reconoció. Y bueno, y acá nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es explicarle a la persona que no vamos a tocar nada de eso, pero es muy importante saberlo porque nos habla de la real composición, de lo que vos realmente venís a vivir. ¿Por qué? Porque en la carta natal vamos a ver inclusive ese patrón que puede tener de un padre ausente o de un padre abandónico. Eso es algo que sí se les va a presentar un montón de veces y va
la forma que ustedes tengan de abordar el tema, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho cartas natales con argentinas y lo que hago es pedirles, si saben el apellido, o sea, si son padres presentes, pedirles el apellido y hago las dos cosas, ¿sí? Hago una carta con el apellido materno y paterno y una solo con el apellido que están inscriptos. Y acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Es un par de casas que vos solo vas a tener que contarle a la persona y ahí ella misma te va a decir si se siente identificado con uno o con otro. Después, em, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Sí? Esto es un poquito, ¿qué es desde el lado genérico, ¿no? Obviamente es un mapa, yo siempre digo, les hago un cuentito que cuando nosotros hacemos un informe numerológico, lo que vamos a entender que de alguna forma, a modo de chiste, pero es muy real, de que la culpa de todo la tienen nuestros padres. ¿Por qué? Por esto mismo que veníamos hablando desde ahora. Em, Vamos a tener patrones inconscientes desde el momento en el que nacemos, y les podría decir que desde antes, ¿sí? Porque se dice que el alma, obviamente, elige cuáles son sus padres, elige su nombre y elige su fecha de nacimiento, que nada es casual. Entonces, eso nos abre como mucho el espectro para entender que nada es casual, ¿sí? Todo es totalmente seleccionado anteriormente por nosotros mismos. Entonces, lo que vamos a ir entendiendo es esto, que estamos compuestos por historias, aunque suene un poco de manual, pero es así, ¿tá? Venimos con todo ese árbol genealógico y venimos ya desde el momento en el que nacemos con todo lo que tenemos que trabajar. Nosotros hoy en día, al empezar a adquirir este conocimiento, lo que vamos a hacer es entender qué tan alineado vamos a estar a, a nuestro camino, ¿sí? Porque vamos a entender cuáles son las luces y las sombras de todos los números que vamos a ir reconociendo y vamos a ver qué tan enfocados estamos en lo que es nuestra misión o si no, lo que vamos a entender es cómo equilibrarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, cómo, cuáles son las herramientas y cuál es la luz y la sombra de cada codificación para que ustedes puedan entender cuando, por ejemplo, una luz roja aparece, que es la parte de que tu codificación se está yendo hacia el lado negativo. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener información y vas a saber cómo equilibrar. En lo que es el informe de carta natal, tiene dos partes. Una parte, que es cuando comenzamos, va a ser todo el análisis de tu fecha de nacimiento. Lo que es la fecha de nacimiento nos va a dar un montón de información clave. Van a encontrar por ahí cartas natales numerológicas solo con esto. ¿Sí? Hay muchas personas que lo que es el análisis del nombre completo no lo realizan. Eso va mucho en qué profundidad del curso realizaron, qué es lo que hicieron. Yo por lo general recién ahora estoy abriendo como algún curso cortito, pero en sí el curso es un curso largo, en el caso de ustedes es un curso intensivo, pero si no son 6, 7 meses de clase. Entonces, cuando haces alguna parte del curso, es lo que te pueden ofrecer, que te ofrecen solo el análisis de la fecha de nacimiento. Entonces, con la fecha de nacimiento vamos a obtener el camino de vida. El camino de vida es, bueno, como les decía, el camino de vida es eso que venimos a aprender a vivir. ¿Sí? Es lo que tenemos que aprender a transitar desde lo positivo y equilibrar lo negativo. ¿Tá? No es eso que decís, bueno, nací con este camino de vida y siempre voy a fluir desde ahí. No, al contrario. Este camino de vida es lo que nos va a llevar por por todo nuestro ciclo, desde que nacemos hasta que morimos, nos va a acompañar siempre. Y nuestra misión viene desde acá, ¿sí? Nos habla mucho de lo que es nuestra profesión, nos habla de nuestras luces y nuestras sombras, pero tenemos que tener en cuenta que esto es lo que venimos a aprender a vivir. No es algo que viene incluido naturalmente, si- sino es algo que tenemos que entender que tenemos que aprender a equilibrar. Eso es el camino de vida y vamos a verlo en profundidad, cómo se aclara, cómo se calcula, es muy simple. Después tenemos el alma. El alma es nuestra vibración
positiva, ¿sí? Es eso que ahí nos da un poquito esa apertura de que venimos desde otra vida, porque es eso que ya nosotros sabemos vivir. Es el aspecto más positivo del número, pero también a veces podemos entrar en su sombra. Pero ¿qué pasa? Lo traemos como alma porque es una experiencia anterior que ya tuvimos y cuando conectamos con ello, lo pueden imaginar como cuando nosotros hacemos una apertura de registros akáshicos, que toda esa información está guardada ahí. Entonces, cuando nosotros conectamos con esa vibración del alma, todo fluye, ¿sí? Es como decir, bueno, es parte de vivir desde el corazón o vivir desde la intuición, ¿sí? Siempre es la energía positiva y también todos lo tenemos, ¿sí? El tema es ser consciente que tenemos que conectar con esa vibración. La vibración del alma es el día en el cual nacemos. Después, la próxima vibración, que esta es alguna vibración muy reconocida y muy importante, porque todo el mundo habla desde distintos aspectos, que es la vibración kármica. La vibración kármica, si bien hay muchos conceptos distintos, desde la numerología también nos explica que es algo que vivimos en una vida pasada y que lo vivimos, no pudimos aprovechar la parte positiva de eso, ¿tá? Por ejemplo, entonces lo atraemos, lo arrastramos como una deuda pendiente, ¿sí? Nos dice que en una vida pasada vivimos esta energía, pero no pudimos sacarlo mejor. ¿Tá? Entonces la volvemos a repetir a esta vida y fuera de que hablamos de lo que es ley de karma, causa y efecto, que tiene todo un poco mucho, todo que ver y mucho que ver, acá lo que nos viene muy marcado es que trae, de acuerdo al número que nosotros tengamos, desafío y aprendizaje. ¿Qué significa esto? Bueno, este karma se puede presentar como situaciones, se puede presentar como personas repetitivas, como patrones repetitivos en lo que es cómo atraemos pareja, cómo nos comportamos con nuestras relaciones a nuestro entorno, cómo somos tal vez al buscar trabajo, en qué lugar nos posicionamos, todo depende eh, de cuál sea esta vibración kármica, que todos la tenemos. ¿Sí? La vibración kármica es muy simple, simplemente es entender, saber el mes de nacimiento de las personas y se reduce a un solo dígito, si bien lo vamos a ver bien en detalle. Tenemos karma maestro, que es el 11, y después es del 1 al 9. Después, la próxima vibración. Bueno, algo importante del karma es que lo vamos a tener toda nuestra vida con nosotros, ¿no? Lo que vamos a poder entender desde el conocimiento es cómo equilibrarlo. Y siempre yo digo que cuando ese duendecito, esa luz, esa voz interior negativa te dice o no podés, o por ahí no es, o eso no vas a ser capaz de hacerlo, o desde la desconfianza, bueno, hay un montón de karmas que lo vamos a ir viendo. Eso es la vibración del karma, ¿sí? Entonces lo que tenés que entender cuando conoces tu vibración kármica es saber que, qué es lo que vos venís a aprender. Entonces al saber qué es lo que vos venís a aprender, vas a reconocerlo y vas a poder pasarlo a la parte positiva y trascender ese karma. ¿Tá? No es que va a desaparecer, no, pero vas a tener las herramientas para reconocerlo y poder actuar desde ese lado. Después la próxima vibración es el regalo divino o don. Esta vibración se obtiene con la suma de los últimos 2 dígitos del año en el cual nacemos y ahí nos habla de un regalo, ¿sí? O don, como le digo yo. Es un regalo el cual el universo nos brinda para de alguna forma poder llevar mejor nuestro camino de vida en esta tierra. Y acá es todo lo bueno. Es eso que nosotros activamos cuando estamos vibrando desde nuestra mejor versión y aunque estemos desde un lado negativo, es eso que sale desde lo más profundo de nuestro ser. Por ejemplo, podés tener un don de servicio, un don de ayudar a los otros de forma desinteresada y vos te sentís muy mal
y vos decís, bueno, no, porque esto es algo que me nace. Entonces eso es algo que vos siempre vas a hacer y no hay nada que te lo impida. Bueno, ese es tu don. Entonces lo vamos a ver en profundidad también porque todas lo tienen. ¿Qué más? Después con los cálculos vamos a entender lo que es la vibración del año, ¿sí? Tenemos vibraciones del año de acuerdo al año que estamos transitando. Por ejemplo, este año 2023 es un año 7 y nos da un montón de lecciones como universo. ¿Qué significa esto? Todos los seres que están en la Tierra van a tener lecciones y aprendizajes a trabajar como comunidad, ¿sí? Como universo, como tal. ¿Sí? Van a tener cosas a trabajar muy marcadas que tienen que ver con lo que es ese 7, ¿sí? Con lo que tienen que ver esas enseñanzas que vamos a ver qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, para que vayan teniendo una noción, el 7 se le dice la biblioteca, es es el conocimiento, es la apertura al conocimiento, pero también al 7 es la llave a la puerta de la espiritualidad. ¿Qué significa esto? Bueno, es ese camino que nosotros vamos a tener que aprender a transitar para conectar con esa espiritualidad, con ese universo, con Dios o como ustedes le quieran llamar. Pero el 7 nos habla de que todo eso que buscamos lo tenemos que buscar en nuestro interior, ¿sí? Porque es ese poder de ir hacia adentro, ¿sí? El 7 es un número muy mental, pero muy espiritual, que lo que siempre hace es buscar las respuestas a todo de lo que está pasando con respecto a lo que es em, la conexión con el universo, la conexión con Dios o la conexión con uno mismo. Es como que busca esas respuestas. Entonces, el 7, que es todo esto que estamos viviendo todo este año, nos lleva a reconectar más con nuestro interior, nos lleva a buscar respuestas de por qué hacemos lo que hacemos, o nos lleva a conectar más con ese lado más espiritual de decir, esto que estoy haciendo me lleva a lograr lo que mi interior siente que es mi camino. Entonces, esto los va a ayudar a entender mucho más. ¿Por qué? Porque, bueno, decís, ¿por qué este año, por ejemplo, me puse a hacer muchos más cursos de autoconocimiento o sanación, esto que están haciendo ustedes, la formación completa con todas las herramientas, y no lo hicieron el año pasado? Porque seguramente podrían haber encontrado alguna otra escuela que dé algún otro tipo de formación. No es la misma, pero obviamente van a encontrar alguna otra cosa. Entonces decís, ¿por qué no el año pasado? Bueno, porque energéticamente todo está predispuesto para que este año ustedes vayan más hacia el autoconocimiento, hacia la sanación, porque eso es lo que nos lleva el 7. Obviamente lo vamos a ver con las cartas de todos ustedes, porque cuando ustedes hagan el informe, cuando vayan haciendo los cálculos sobre sus propias codificaciones, lo van a entender. Entonces, como universo, como les decía, este año 7 nos lleva a ir más hacia adentro. El 7 también es la meditación, es el tiempo de soledad, el tiempo de introspección, es el buscar esas respuestas adentro de uno. Van a entender mucho, yo les voy a explicar mucho de este 7 porque el 7 es mi camino de vida, entonces lo tengo como bastante limado de lo que es lo bueno y lo malo, entonces se lo voy a ir contando. Em, ¿Qué más? Después, eso es la vibración de la Tierra, que eso a todos nos influye de forma genérica, pero también nos va a influir en lo que es nuestra vibración personal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la vibración personal es específico lo que vos en ese año que estés transitando vas a tener que trabajar de la mano de tu vibración personal. ¿Sí? ¿Qué significa? Vas a tener que trabajar lo que la Tierra te está marcando como vibración y vas a tener que trabajar aparte y más en profundidad lo que la vibración de tu año te está diciendo, que le decimos vibración de año personal y se calcula en unificación del camino de vida con la vibración de la Tierra. Entonces, lo que es la vibración personal, como les decía, se obtiene desde su camino de vida y la vibración del año de la Tierra. Esto nos va a ir indicando cuáles son las pautas principales que nosotros vamos a ir trabajando en este año, en este transcurso.
y nos va a mostrar qué puntos principales tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, podemos tener un año uno, que es un año de impulsos, un año de iniciativas, pero también nos va a marcar que es un año de inicios, y nos va a marcar en la carta total, cuando la vemos, la analicemos y la aprendamos a analizar en profundidad, en dónde pueden venir esos inicios, en dónde están marcados esos inicios, porque no es lo mismo tener marcados los inicios en un área laboral que en un área de pareja, ¿sí? Y después también nos va a marcar las luces y las sombras, porque por ejemplo, como estábamos hablando del uno, el uno nos da inicios, pero el uno también nos habla de mucha energía, es una energía de fuego, es una energía de impulso, y también a veces, eh, ¿qué te iba a decir? Esperen que me perdí un poquito. Entonces nos va a decir cuáles son las áreas específicas que vamos a tener que trabajar en ese año, ¿sí? Después, obviamente les voy a explicar cómo vamos a hacer todos esos cálculos. Después los otros cálculos que vamos a ver son los ciclos de vida, porque desde la numerología, desde el 1 al 9, todo va a ir todo se refiere a distintos ciclos, ¿no? Entonces, los ciclos del universo y los ciclos personales van a ir transitando del 1 al 9 consecutivamente. ¿Qué significa? Bueno, nosotros vamos a estar un año viviendo en 1, 2, 3 y así consecutivamente hasta que pasemos a un año 9, tanto nosotros como la Tierra. El 9 nos marca de un final de ciclo, así que vamos a entender después tal cual el 9 es eso. ¿Y qué pasa? Cuando termina ese ciclo es porque algo nuevo comienza. Y desde los números lo vamos a ver que termina un ciclo 9 y al año siguiente vamos a tener un ciclo 1 para nuevos comienzos, para nuevos inicios. Este, entonces, desde ese lado, vamos a entender que cuando analicemos los ciclos de vida, tenemos cada 9 años un ciclo distinto, con sus desafíos, con sus aprendizajes, con sus oportunidades. Entonces, eso vamos a analizarlo también. Después de los ciclos de vida, vamos a entender, obviamente, qué significa cada uno de estos y vamos a ver también la vibración de los meses personales. ¿Para qué? El mes personal vamos a analizarlo desde una visión más predictiva, ¿sí? Para que si hay algo en específico que ustedes quieren trabajar o largar, si bien la mayoría de las cosas las hacemos desde la vibración de la Tierra, porque vamos a también aprender a calcular la vibración de los meses y la vibración de los días de forma genérica, porque cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, cuando lanzamos un proyecto, una propuesta laboral o algo, siempre tenemos que fijarnos en lo que es la vibración del universo y de la Tierra, porque nosotros estamos largando algo para todas las demás personas, no específicamente para nosotros. Pero, por ejemplo, podemos hacer un análisis más predictivo con la vibración de los meses personales y del día personal. em, para, por ejemplo, firmar un contrato, hacer algún lanzamiento o algo que tengamos que hacer muy específico, muy específico. Por ejemplo, quieren firmar la venta de una casa y quieren o cerrar un ciclo muy importante para ustedes. Bueno, ahí sería eh, el informe para el lado predictivo, pero siempre con con mucha atención de tener en cuenta de no cortar el libre albedrío, ¿no? Porque es algo que tampoco tenemos que gestionar nuestra mente desde un punto de calculamos todo y no me voy a mover si el día no es indicado desde la vibración numerológica. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no es así. Sabemos que tenemos un montón de energía disponible y la numerología nos da todas esas herramientas, entonces está buenísimo poder entenderlo y usarlo a nuestro favor. Entonces vamos a hacer también esos análisis desde la vibración de los días, de los meses, de los años, de forma genérica, personal y de forma universal.
Con respecto a cálculos, bueno, después vamos a aprender lo que es entender la vibración de los espacios en los cuales habitamos. ¿Por qué? Porque todo tiene números y todo tiene letras. Entonces, lo que vamos a hacer desde la numerología es aprender a dejar de ver números y pasar a ver patrones. ¿Eso qué es lo que qué es lo que se los va a dar? Bueno, el conocimiento, la práctica, el ir incursionando en codificar todo y traducir todo este lenguaje, y lo van a poder ir a hacer poco a poco, obviamente. Y después van a poder analizar desde lo que es una matrícula a un auto, qué significan los números repetitivos, que ahora les voy a contar un poquito, sacar la vibración de su casa, sacar la vibración del emprendimiento, ¿sí? Desde el emprendimiento de las redes sociales, por ejemplo, que sé que todas tienen. Nosotros tenemos que entender que es muy importante el nombre que le ponemos. ¿Por qué? Porque el nombre tiene una codificación oculta, ¿sí? Que por eso es la magia oculta de los números, es el curso. Em, Cada letra tiene una correspondencia con un número, y eso hace que ese nombre vibre de una determinada manera. ¿Qué es lo que significa? Nosotros podemos estar teniendo una vibración, un emprendimiento que nosotros buscamos dar un servicio, y cuando analizamos el nombre terminamos entendiendo que esa codificación no tiene nada que ver con eso que nosotros queremos brindar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo doy un servicio, el número del servicio es el 6, ¿sí? Obviamente después tenemos un montón de codificaciones más que se pueden amoldar, pero por ejemplo, si yo hago la codificación y me entero que estoy vibrando en un 4, significa la estructura, la rigidez, el orden, pero tal vez eso no está de la mano a lo que yo quiero atraer en las personas, lo que yo quiero mostrar. Entonces, por lo general, eso es algo que siempre está bueno tener en cuenta, que lo que es un emprendimiento que tenga que ver con el dar servicio, que es lo que hagamos nosotros de distintas formas, va a tener que vibrar. Está bueno que vibre un 6, que vibre en un 5, que es el movimiento. Después puede vibrar en 9, que es la ayuda universal, rompiendo fronteras, pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces el 9 nos habla de forma desinteresada. Entonces cuando estamos trabajando desde un emprendimiento que es obviamente para generar dinero también, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, y así vamos a ir entendiendo un poquito todo. Después podemos también entender la vibración si tenemos un consultorio de que esté vibrando de acuerdo, la casa donde vive la familia, el auto, a ver qué más. No sé, todo lo que se les ocurra que tiene números y letras se puede codificar, o inclusive se puede modificar de alguna forma si entendemos que el nombre, por ejemplo, en los balnearios acá se usa mucho, en las casas de playa o eso, para las que no son de acá de Uruguay, se usa mucho que se les ponen nombres a las casas. Bueno, vos podés, si la vibración esa no está de acuerdo a lo que vos querés, podés hacer alguna modificación agregándole alguna letra, agregándole algún número. Creo que por el tema de los cálculos estamos un poco, sería todo por ahí. Después lo que vamos a hacer, que es, creo que es el 90% del informe numerológico y es muy importante, es el análisis de el nombre completo de las personas. ¿Ah? Acá entra lo que yo les decía, desde la vibración de nombre, apellido materno, apellido paterno, dos nombres, si tenemos dos nombres, y en el caso de que no, como les comentaba, bueno, ver la posibilidad. Obviamente, si la persona no conoce, que a veces pasa, bueno, son temas que tenemos que ir viendo sobre la práctica, y va a ser realizando el informe el cual vamos a saber si esa persona se va a identificar o no. ¿Sí? Como yo les decía, hay distintas formas. Yo tuve dos maestras principales. Una me decía que si vos no tenías el nombre de nacimiento real, no podías hacer la carta. Y después tengo otra persona que hizo una especialización, que ella me decía que el nombre el cual vos tenés que analizar es el que está en la partida de nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos cuando lo escribís es como tal cual cuando queremos manifestar, que dicen, bueno, manifesta, escribilo. Sí, que eso tiene toda una razón de ser desde los números, y yo se los voy a ir explicando, pero cuando vos lo escribís, lo haces real. ¿Tá? Es como le estás diciendo a través de tu puño y letra, tenés el poder de crear.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos anotás, te escribís en una partida, es como lo que vos venís a vivir. Hay distintas situaciones que también se analizan, que pueden darse, que si bien no es algo que pasa todo el tiempo, se puede dar personas que se cambian el nombre, que se cambian el apellido, puede ser hoy en día con cambio de sexo, eso también. Hay un antes y un después. En ese caso, yo considero que va a ser una de las únicas situaciones en las que van a ser dos cartas natales. El informe de carta natal completo se realiza una vez en la vida. ¿Por qué? Porque nuestras codificaciones no cambian. No vamos a cambiar nuestra fecha de nacimiento ni vamos a cambiar de nombre, a menos que sea en este caso específico que una persona se haya cambiado de sexo o se haya puesto el apellido que tal vez no tenía. Lo que sí varía año a año es las energías que nosotros vamos a tener que ir trabajando por el año que va a ir cambiando. Entonces, lo que puedes hacer es un informe específico de la vibración de los años de las personas, año a año, qué es lo que tienen que trabajar, que sería como un informe más pequeño. Pero el informe de carta natal se realiza una vez sola. Entonces les voy a contar un poquito en profundidad qué es lo que vamos a ver con el análisis del nombre completo. El nombre completo se traduce, sí, obviamente adjudicándole una letra, em, a una letra no, perdón, un número a cada letra de su nombre completo, y eso se divide en un análisis de 9 casas. Acá, si escucharon de astrología, tiene una similitud con ello, porque en numerología se divide en 9 casas. La diferencia, ¿por qué en 9 casas? Bueno, porque nosotros los números claves, los números base, son del 1 al 9, ¿sí? Entonces en eso todo nuestro ciclo de vida se va a guiar en esos procesos del 1 al 9. En lo que es astrología, que vamos a hablar un poco, no es que vamos a dar un curso de astrología, pero ¿qué pasa? Vamos a entender que está todo asociado, ¿sí? Que desde cada número tiene una asociación con un planeta, entonces vamos a ir entendiendo mucho eso y también vamos a ver las asociaciones de los números con los arcanos del tarot, que también tiene todo que ver, porque es lo mismo. em, con distinta cara, ponele. ¿Sí? Lo que es el número, lo que es el tarot, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ir entendiendo para ampliar un poco la mente de la procedencia de cada una de las cosas y cómo se van unificando todas ellas. Entonces les decía, con este análisis de nuestro nombre completo, vamos a dividirlo en 9 casas. Cada casa, que vamos a tener 9, nos va a mostrar un aspecto específico, un área de nuestra vida. Acá tenemos áreas muy claves, áreas muy importantes, si bien son todas, pero para entender un poquito, en las primeras 3 casas vamos a ver lo que son los patrones inconscientes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, de qué forma nosotros grabamos a nuestros creadores, a nuestra figura materna y paterna, e inclusive si no tuvimos contacto con estas figuras, se habla de las personas con las cuales tuvieron ese rol en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Bueno, en los primeros, se dice de 5 a 7 años, nosotros venimos a grabar todo de forma inconsciente. Por eso es muy importante entender em, la importancia que tienen los primeros años de crecimiento de los niños, ¿sí? De todos, de las personas, pero en este caso como nosotros ya somos personas adultas, tenemos que entender si tienen niños responsables, si tienen niños bajo su crianza, es muy importante poder entender esto y siendo adultos, entender que todo viene desde ahí, ¿sí? Con esto que les decía yo de que todo tiene que ver con nuestros padres y nuestras madres o nuestros educadores. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a entender? Em, Al dividirlo en 9 casas, vamos a partir de la primer casa, que lo que nos habla es ese patrón de percepción del padre. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que grabamos de esa figura masculina que nos crió? Em, y eso nos muestra, o sea, entiendan que es de los primeros 5 a 7 años, de forma inconsciente,
¿sí? Eso es algo que vos venís, que venís marcado, o sea, entiendan lo importante que es desde el momento que nacés. Entonces vos decís, no, yo voy a hacer algo para que eso lo cambie, no. Lo que vas a poder hacer es equilibrar esa energía, vas a poder ser consciente de lo que vino a vivir ese niño o esa niña de vos como padre o vos como madre y vas a poder entender, porque también la carta natal te da una forma de equilibrar eso cuando se va de eje, para que vos saques lo mejor. Pero ¿qué pasa? No vas, o sea, no es que, bueno, venís con un 1 y vas a decir, no, yo el 1 no me gusta, quiero un 8. No, porque es lo que vos elegiste como alma venir a transitar. Es muy importante que entiendan esto, eh, porque van a poder analizar su carta, la carta de sus hijos, la carta de sus hermanos, de sus padres, de su entorno, de sus pacientes, y van a poder ver ese reflejo en todas las demás personas también, y lo van a poder ayudar a equilibrar. Entonces, como les decía, en la primera casa vemos ese patrón de percepción del padre de forma inconsciente y esto repercute en lo que somos nosotros de adulto, en lo que es la toma de decisiones, el inicio de proyectos y cómo te posicionas y te afirmas en la vida. ¿Qué significa esto tu ego de adulto y cómo sos al lanzar un proyecto? ¿Tá? Entonces acá vamos a entender todo, la importancia del relacionamiento de lo que vos viviste y grabaste de la figura paterna. ¿Tá? Porque como vos grabás a esa figura, es lo que vos sos de adulto al iniciar un proyecto. ¿Cómo te comportás? ¿Cuál es tu actitud ante, ante iniciar un proyecto? ¿Cómo tu ego se quiere mostrar hacia los otros? ¿Sí? Em, la casa 2 habla de esto mismo, pero desde el patrón de percepción de madre. Es cómo grabamos a nuestra madre, a la figura materna, o ese rol maternal que hayamos tenido en nuestra vida, porque también puede ser una tía o una abuela, y vos ya viniste a vivir esto, hay que verlo, em, desde los primeros años de vida, y esto hace que en nuestra adultez nos diga cómo van a ser el manejo de nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestra forma de relacionarnos y nuestro poder de escucha y consejo, ¿sí? Cómo es ese dar y recibir de todas nuestras relaciones. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto es una casa a trabajar en el 95% de las personas, porque siempre un tema de autoestima es lo que más hay que enfocarnos para que todo el resto de la carta vaya fluyendo, porque cuando hay un problema de no creer en una misma, es cuando después el resto de las cosas se van desalineando, pero también lo vamos a ir viendo. Después la tercer casa nos habla de lo que es el niño, la niñez, pero también nos habla de nuestro niño interior, que tenemos que ser conscientes de que siempre vamos a estar vibrando desde lo que grabamos en nuestra infancia. Ese niño interior nunca va a desaparecer por más que tengamos 40, 50, 60 años. Entonces en esta casa lo vamos a ver y obviamente vamos a ver la niñez. Si están viendo una carta natal de un niño, vamos a ver eso, la niñez. Y esto de adulto nos marca en cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, nuestra imagen personal y cómo son todo lo que son nuestras relaciones sociales, nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, también tiene que ver con los hermanos. Después en la casa 4 ya cuando analizamos una carta, es más la vida de adultos, cuando empieza un poco la vida de adulto de las personas, es el marco de vida, que es todo, cómo nos manejamos, parte del trabajo, el cuerpo físico y las raíces familiares. ¿Qué significa? Bueno, el 4 es el árbol genealógico, es esa raíz, es de dónde venimos, cómo nos comportamos con eso. El trabajo acá es un punto importante entender que no se va a ver en una sola carta, si bien en una casa sola, si bien acá dice trabajo, en lo que es la división de las casas se va a ver en la casa 1, en la casa 4, en la casa 8, en la casa 9, en conjunto con el camino de vida. Es como por eso no vemos solo la carta por separado, sino la vemos en conjunto cuando hacemos un análisis completo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Después vamos a pasar a la casa 5. La casa 5 nos habla de cómo es nuestro manejo de la libertad, cómo manejamos nuestra energía, cómo es la adaptación a la sexualidad, cómo va a ser la búsqueda de pareja para la figura, para el hombre o cuando buscamos una pareja femenina.
Acá es muy importante lo que es la adaptabilidad a los cambios. Qué tanta posibilidad, qué tanto sabemos adaptarnos a los cambios. Es muy importante entenderlo para saber si ante un cambio sufrimos o fluimos con este. En la casa 6 vamos a ver lo que es el amor, el bienestar, la responsabilidad familiar, la armonía, la belleza y la búsqueda de pareja masculina, ¿sí? Y el amor, vamos a ver acá en esta casa también lo que es la maternidad y la paternidad, cómo sos como madre o cómo vas a ser como madre o como padre. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que seas o no, existe en la carta un patrón que te va a decir, bueno, en el caso de que vos tengas un hijo en algún momento de tu vida, este va a ser tu rol como madre o rol como padre. Después en la casa 7 vamos a ver todo lo que es el saber y el análisis, cómo manejamos el conocimiento en todo sentido, por ejemplo, em, desde tu infancia, cómo fue tu absorción de conocimiento, cómo es la toma de conciencia, cómo es la búsqueda espiritual, cómo son tus herencias culturales. Acá es cómo te vas a relacionar con lo espiritual también. Después vamos a ir a la casa 8, que nos habla de todo lo que es la estrategia y el poder. Esto es una casa muy importante y la más hablada. ¿Por qué? Porque es la casa en la cual vemos el manejo de los talentos, el manejo de los dones, que todas las personas tienen dones y talentos, aunque a veces consideren que no es así. Esta, este, este manejo de dones y talentos nos habla del poder de realización, la preservación del patrimonio y los emprendimientos que es financieros. ¿Qué significa esto? Bueno, a través del uso de nuestros dones y talentos es como nosotros vamos a generar nuestra riqueza, cómo vamos a materializar, cómo vamos a trabajar a través del dinero. El 8 es nada más y nada menos que la abundancia, el infinito. Entonces, en esta casa nos habla de cómo manejamos eso y a través del uso de nuestros dones y talentos, que es algo que tenemos que entender que generamos abundancia cuando realmente conectamos con lo que son nuestros dones y talentos, que es lo que venimos a vivir. Y la casa 9 y última es esa apertura de conciencia, el inconsciente, el servicio humanitario, el misticismo, la luz interior y el manejo de simbología sagrada. Acá, en resumen, es nuestro inconsciente y cómo nosotros ayudamos a los demás desde lo más profundo de nuestro ser. El 9 hoy les comentaba también un poquito por arriba, que es esa ayuda que nace de nuestro interior de forma desinteresada. Bueno, acá lo vamos a ver. Cómo somos en nuestro entorno o inclusive cómo queremos ayudar a el universo desde nuestro granito de arena. ¿Sí? Nos va a hablar un poquito acá. Bueno, un poco la idea de la clase esta era explicarle todo lo que vamos a ir viendo. Tengan en cuenta de que todo este informe ustedes lo van a ir haciendo primero para ustedes mismas, pero a su vez van a poder ir analizando cómo ver estas vibraciones en su entorno. Por ejemplo, las que tengan hijos pueden entender ya desde que empiecen a hacer este informe y este análisis, es cómo su hijo las está grabando. Entonces van a tener una herramienta muy importante para entender qué es lo que pueden cambiar, ¿sí? Primero van a entender por qué tienen ese patrón de percepción, por ejemplo, por qué atraen siempre el mismo tipo de pareja, por qué repiten eh, siempre, les pasa las mismas situaciones con sus amistades, por qué se sienten aislados, por qué sienten que siempre sufren por determinadas cosas. Después, en cada casa, vamos a tener algo que se llama puente y el habitante. El habitante es la forma que ustedes van a tener de vivir cada uno de esas casas, que es lo que hablamos recién. Y el puente es la forma que nos da la numerología de equilibrar ese habitante cuando se va de eje. ¿Sí? Obviamente no se enloquezcan porque todo esto lo vamos a ver en profundidad, pero para que entiendan que todos, no existen números malos, ¿sí? Todos tenemos distintos números, por lo general todos los tenemos todos, y si no los tenemos, nos habla de que ya en una vida pasada los vivimos, entonces no los elegimos en esta vida para transitarlos. Pero un concepto principal, que si bien a veces vamos y venimos y decimos, ah, qué horrible tener esto, qué horrible tener lo otro, no, no existe número malo, no existe número bueno. Vamos a entender que existen las luces y las sombras y el desequilibrio. O sea, ustedes lo que van a aprender es, desde ahora, desde la próxima clase, vamos a ir analizando todos los números
en profundidad qué significa, el cero, qué significa el uno, cuál es lo positivo y lo negativo de cada uno, o sea, cómo vos podés identificar cuando la persona está vibrando en la luz de ese número o cuando la persona está vibrando en la sombra. Y si está en la sombra, vas a tener la herramienta para ver cómo va a poder equilibrarlo, ¿sí? Así que eso es lo otro creo que me faltaba. Vamos a ver todos los números, todos los cálculos que le conté anteriormente, la división de las 9 casas, los ciclos de vida, eh, cómo analizar todo lo que tenga números y letras. Un poquito, creo que por ahí, obviamente a medida que vaya pasando el curso, ya sepan que vamos a empezar con todos los cálculos la próxima clase. Vamos a hablar un poquito de qué es la numerología y vamos a entrar de lleno en lo que son las vibraciones de cada uno de los números. Cualquier duda que van teniendo, me la van dejando en el grupo. eh, y vamos intercambiando, así que ya vayan teniendo a mano todo lo que son sus datos y de todo su entorno, porque obviamente van a empezar a codificar a todo. Así que bueno, nos vemos la próxima clase y seguimos en contacto.